Pedir a todos que vayamos a Romanos capítulo 16, último capítulo de Romanos. Seguimos en nuestra serie Somos Iglesia, estamos aprendiendo de la Biblia, del Nuevo Testamento, cómo es una iglesia del Señor, ¿sí? Cómo es una verdadera congregación de Jesucristo. Y nos vamos a tomar tiempo para hacerlo, porque ha sido una serie maravillosa, porque los cristianos somos esa iglesia y necesitamos conocer la iglesia, ¿sí? Así que, hermanos, les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 16 y vamos a leer desde el 1 hasta el 24. Es un poco largo, pero es importante leer todo esto hoy. ¿Listo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente, ¿ok? Para que lo hagamos un poquito más dinámico. Romanos 16, 1 al 24. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Eres, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Timena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persia, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Clemente, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Señor, danos gracia hoy para comprender tu palabra y para entender que somos una comunidad y no un grupo de individuos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 16. Algunos pensarán, bueno, difícil, ¿no? Sacar una enseñanza de allí, pero creo que este capítulo 16, que culmina esa maravillosa epístola de Romanos, es una ventana maravillosa por medio de la cual podemos ver cómo eran las relaciones sanas y buenas entre los cristianos de la iglesia en Roma. Y por ende, pues lo vemos también en las demás epístolas de los hermanos en otras iglesias que estaban allí o que están representadas en las epístolas del Nuevo Testamento. Así que la enseñanza de hoy, para los que anotan y para los que la tienen presente, es: la iglesia no es una comunidad de desconocidos. La iglesia no es una comunidad de desconocidos. Hermanos, cuando hablamos de que la iglesia no es una comunidad de desconocidos, no me estoy refiriendo a que seamos una comunidad de compinches, de personas que están entrometidas en la vida de todos, o que estamos con relaciones que necesariamente no son buenas o sanas,
sino estamos hablando de un conocimiento que no es simplemente una mera amistad carnal, sino que es un conocimiento en Cristo. Nosotros nos relacionamos no como se relaciona las demás personas del mundo, sino nos relacionamos con la iglesia en Cristo, como cristianos, como personas nacidas de nuevo. Entonces, lo que vemos aquí es una muestra, y yo quise, al leer esto, también traer este mensaje a la iglesia, para que entendamos dentro de la serie que estamos tratando de que somos iglesia, de que tenemos que aprender a hacer una iglesia pegada a las Escrituras, al Nuevo Testamento, varias cosas que veo aquí y que quiero que tengamos presente, ¿sí? Cómo es una iglesia y cómo son las relaciones específicamente de los hermanos en la iglesia de Cristo, tomando el ejemplo de la iglesia en Roma, ¿sí? Esto es necesario porque, pues definitivamente y trágicamente, hay una falsa concepción de lo que la iglesia de Cristo es hoy en día, ¿sí? Nosotros vemos a la iglesia en el Nuevo Testamento como una comunidad de hermanos, gente que ha nacido de nuevo y ahora está junta, y que no simplemente se reúne para estar en un culto, en un servicio religioso, sino que están involucrados los unos con los otros. Hoy la gran meta de muchas iglesias que se dicen ser cristianas es crecer y ser muy grandes, y de esa manera ha reunido un gran grupo de personas en torno a un gran líder, entre comillas, ¿no? Y de esa manera escuchar sus enseñanzas y cada uno salir sin que tengamos que relacionarnos los demás, ¿sí? Más bien termina siendo un grupo de individuos y no una comunidad de hermanos. Un grupo de gente que se reúne, cada uno es individual, pero no tienen mucho que ver los unos con los otros. Esto de enseñar a ser iglesia cuesta horrores. Porque aquí en la misma congregación tenemos personas que simplemente quieren venir e irse. Y yo les estoy diciendo que sé que corro el riesgo, cuando enseño el modelo de la Biblia, del Nuevo Testamento, de una congregación del Señor, a que muchos simplemente se van a fastidiar y no van a querer volver a la iglesia. Pero por mí no hay ningún problema, porque yo quiero que esta sea una iglesia del Señor, y no quiero que simplemente sea un lugar donde nos reunimos un grupo de individuos, donde cada uno no tiene que ver mucho con el otro. Porque ese no es el modelo de la Escritura. Y usted lo puede entender al ver a Pablo diciendo claramente y escribiendo a cada uno de los miembros de esta congregación. ¿Cómo es el modelo o la idea que tiene la gente hoy en día de lo que es una iglesia? Es todo lo contrario a lo que está aquí, pero digamos en 3 cositas rápidamente podría hablar más acerca del concepto errado de lo que es una iglesia hoy en día, de lo que muchos piensan que es una iglesia hoy en día. Piensan de la iglesia como un lugar que brinda un evento religioso, emotivo y emocional cada semana. Entonces la gente va en torno o gira en torno al evento y no a las personas, ¿sí? Importa el individuo. ¿Cómo se siente el individuo? ¿Cómo se siente usted en medio de la iglesia? Es común que a usted le pregunten cómo se siente en la iglesia. Cuando nosotros debemos entender que esto no es una cuestión de sentires, sino de unas convicciones firmes en el hecho de que estamos siendo bien pastoreados, bien enseñados, y que aparte de eso, estamos siendo parte de una comunidad y nosotros estamos involucrados en ella. Esa es la realidad bíblica. Así que la gente se mueve, y entonces los pastores lo único que se preocupan realmente es de tener un evento emotivo, emocional, bonito, buena música, una enseñanza atrayente, motivacional, donde la gente se sienta bien y todo el mundo se vaya a su casa y regrese entre 8 días y traiga su diezmo. Es duro, pero es la verdad. Y se los digo, y el que está aquí al frente lleva muchos años en esto. Y se los puede decir con total autoridad. Otros piensan también, además de la iglesia, equivocadamente, que la actitud hacia las personas de la iglesia debe ser: yo no me meto con nadie, conmigo nadie se meta. Es decir, solo quienes me caen bien y no me incomodan con sus acusaciones, con sus preguntas, son el tipo de personas con las cuales me quiero relacionar dentro de la iglesia. Entonces encontramos iglesias donde no hay una hermandad, sino hay un grupo de roscas. De gente que, algunos aquí me han dicho incluso, no, pues es que yo saludo porque ahí cada uno tiene su combo. Me dicen, no, eso aquí no existe, y si existe lo vamos a extirpar. Algo hemos hecho mal entonces. Pero yo sé que no es así, esa es la visión de esa persona, de esas personas. No es así. Por eso en esta iglesia no diferenciamos personas, no tenemos grupo de jóvenes, prejóvenes, rejóvenes, hombres de negocios, hombres vaciados. ¿Se han visto que las iglesias tienen a eso?
a dividirse más y no a unirse. No, aquí yo quiero que los jóvenes estén involucrados también con los ancianos de la iglesia. Yo quiero que el niño pueda también tomar el ejemplo de un hermano adulto de la congregación. Yo quiero eso. ¿Por qué? Porque a mí me parece no, porque es lo que yo veo en la Escritura. Mire, la Escritura, digamos, les pongo un ejemplo, ni siquiera la escuela dominical está en la Biblia. La escuela dominical no es mala, pero en ningún lado dice la Biblia saquen los niños aparte y enséñenles. Eso lo inventó un pastor que lo hizo bien, por allá en el siglo XVIII, XIX, un hombre que quería enseñar, y no estuvo mal. Pero mire que la Biblia ni siquiera dice que tengamos que hacerlo, o sea, por eso tenemos los niños acá, y por eso los niños aquí en esta iglesia escuchan la palabra con los adultos, aunque tenemos escuela dominical temprano. Pero es porque entendemos que la iglesia es una y que cuando la asamblea se reúne para dar culto a Dios, todos los que son parte de la iglesia deben estar reunidos. Entonces quiero que entienda y empiece a comprender lo que es una iglesia bíblica, una iglesia verdadera, contrario a lo que mucha gente concibe hoy como una iglesia de Dios, supuestamente, ¿sí? Así que yo no me meto con nadie, conmigo nadie se meta. Oiga, pastor, usted es bella persona, pero no me vaya a decir nada porque entonces me pongo bravo y no vuelvo a la iglesia. No me vaya a decir nada porque entonces ya le empieza a usted a faltar amor. Por eso estos figurines que se hacen llamar pastores, que usted solo los ve desde un púlpito y no los puede ni siquiera tocar, a la gente le fascinan, porque lo único que hacen es darle una enseñanza, pero ellos ni siquiera saben quién es usted. Mire, yo llevo ya, vamos a completar un mes de que estoy teniendo entrevistas con todos los hermanos de la iglesia, con los miembros de la iglesia. Y van a mi casa o yo voy a la casa de ellos, les pregunto cómo están, cómo va su vida espiritual, les pregunto cómo está su vida devocional. Yo les pregunto porque a mí me interesa entender que la gente en esta iglesia tiene que ser pastoreada, que los miembros de esta iglesia deben ser pastoreados. Porque el pastor tiene que estar cerca de las ovejas. Eso no está en contra de que la iglesia pueda crecer, y si la iglesia crece, pues la clave la dio el Señor. Tienen que haber muchos más pastores que uno solo. Y de esa manera también podrán pastorear todos juntos la congregación. No estamos en contra de que una iglesia crezca, pero estamos en contra de que la iglesia sea simplemente un lugar de eventos, un lugar donde la gente no esté involucrada. Eso no es una iglesia de Jesús. Eso es un centro de eventos religiosos. Por otro lado, la gente va a las iglesias con la siguiente actitud: si me gusta, me quedo. Y entonces, ¿por qué la gente se queda en iglesia? O sea, entre más torcida es la iglesia, más gente se queda allá. Porque saben ofrecer un buen espectáculo. Ay, pastor, pero usted sí da palo y palo y palo. Les digo que no lo hago por una simple crítica, lo hago porque ustedes son ovejas de este rebaño y mi deber es advertirles acerca de la verdad y de la mentira. Ustedes tienen que saber por qué están en esta iglesia, si es que están en esta iglesia. Porque nosotros hacemos en la iglesia lo que hacemos. Usted tiene que estar enterado, y por eso lo estoy predicando desde el púlpito. Para que usted entienda lo que es una iglesia del Señor. Incluso lo hago porque si el día de mañana usted no está en esta iglesia, usted debe buscar, es su deber, si usted es un cristiano renacido, un cristiano verdadero, buscar una iglesia del Señor, no una iglesia que se acomode a sus aspiraciones carnales, o a su comodidad, o a lo que a usted le parezca. Cuando la gente llega a una iglesia, no me parece bonito, muchos dicen es que sí, me siento bien. Cuando esto es tan serio, yo les he dicho a ustedes, uno no le pone su cuerpo a un tegua. Uno no lleva a que lo opere una persona que no ha estudiado, un cirujano, una persona que llega a ser cirujano y no ha estudiado. Uno no puede poner su alma en manos de una persona que, por más popular o famosa que sea, sabe poco de las escrituras y más bien conoce de otras cosas. Hermanos, mucha gente dice, si esta iglesia cumple mis expectativas, entonces los pastores terminan siendo siervos de ellos para tratar cada vez de una manera diferente que esas personas se sientan cómodas en medio de la congregación. Entonces hay que traer gente que predique, que sea muy conocida, hay que tener un grupo de música muy atrayente, y si este no gusta, entonces hay que traer otro. Hay que hacer eventos para los grupos de personas, entonces reunamos lo que les decía, grupos de hombres, porque es que, ojo, se meten, porque es que como yo lo escuché de pastores, y lo escuché de gente, ¿cómo es que se va a meter este joven con esta persona? Este joven es estudiado, yo escuché eso, es estudiado, y este otro no, entonces yo creo que, ¿qué es eso? Eso no es la iglesia de Jesús, eso es una mentira, es un engaño. Eso no es la iglesia de Cristo. Mírenlo acá.
Y cuando empecemos a desglosar lo que Pablo estaba mostrando acá, usted se va a dar cuenta lo que es una iglesia del Señor, cómo eran sus relaciones. Porque sí, amados amigos y hermanos, en una iglesia hay relaciones. Si usted es un desconocido en medio de una iglesia, usted no pertenece a esa iglesia. Si la iglesia, si el pastor, si las personas que están así no saben quién es usted, y usted no se ha dado a conocer, y no ha abierto su vida para que las personas también lo conozcan, usted no es parte de esa congregación. Usted simplemente es una persona que nos visita, pero no es parte de la iglesia. Si usted piensa que puede llegar a una iglesia bíblica y simplemente sentarse durante años y ser una concha cerrada, donde conmigo nadie se meta porque yo no me meto con nadie, usted está muy equivocado y debería buscar un lugar donde usted se sienta cómodo. En esos lugares le garantizo dos cosas. La primera, nadie lo va a incomodar. La segunda, usted va a ir al infierno, se lo garantizo. Porque no es el modelo de la Biblia, de Cristo, de la iglesia neotestamentaria, lo que vemos allí. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, la cual no había visitado. Eso es interesantísimo. Note, Pablo no estaba allí, pero los conoce. Pablo no había estado en la iglesia de Roma. ¿Y por qué los conocía? Y por eso seguimos insistiendo con temas como el de la membresía. Esta tiene que ser una iglesia de miembros, no de simples asistentes. Quien quiera venir es bienvenido. Pero yo le digo una cosa, usted tiene que hacerse miembro de la congregación. Es su corazón el que lo debe guiar a eso, no mi sugestión o la manera en que yo se lo pueda decir. Es que usted tiene que vincularse con la congregación. Mire que Pablo sabía. Mire, cuando hablo de membresía, yo no estoy hablando necesariamente de un proceso formal. Cada iglesia tiene su manera de formalizar los miembros de la congregación. Estoy hablando de gente que verdaderamente, más allá de eso, está involucrada totalmente dentro de la iglesia. No simplemente asiste. ¿Sí? Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, la cual no había visitado, pero que conocía tanto como para identificar sus miembros. ¿No es interesantísimo? Pablo no había visitado esa iglesia, pero algunos de ellos, de los que va a citar, los conocía en otros lugares y sabía que ahora pertenecían a la iglesia de Roma. No es como cuando uno escucha, tal hermano se fue de la iglesia, ¿ahora dónde está? No, él hace un tour. Él estuvo un tiempo en la iglesia, yo no sé quién, estuvo un tiempo... Esas personas son un desorden. Y esas personas siempre van a tener problemas. El problema nunca son ellos. El problema siempre son los demás, según ellos. Mire, si alguien le dice en su casa que usted es de mal genio, usted lo piensa, ¿sí o no? Pero si todo el mundo le empieza a decir que usted es de mal genio, ¿será que el problema está en los demás o será que usted tiene mal genio? Le pregunto. No es difícil de comprender, ¿no es cierto? Hermanos, Pablo no había visitado la iglesia de Roma, pero conocía quiénes eran los miembros de la congregación y los podía identificar. Algunos los conocía, como les estaba diciendo. Otros tenía tan buena información acerca de ellos porque estaban tan involucrados en la iglesia que Pablo podía decir, ellos son parte de la iglesia en Roma. Mire, la membresía está por todo lado en la Escritura. Está implícita, como lo decía el pastor David hace 8 días. No hay un versículo que diga hágase miembro y siga este proceso. No, eso no existe. Pero está implícito en la Escritura el hecho de que las personas a las que las epístolas eran dirigidas se podían identificar plenamente, porque los problemas no estaban en el ente como iglesia. La iglesia no son 4 paredes y un púlpito. La iglesia son personas. Y las personas son las que tienen problemas y las que tienen virtudes. Y si usted lee las cartas de Apocalipsis sabe que el Señor identifica a cada iglesia con sus miembros. No con gente que estaba aquí y allá y esto le gustó o no, sino con gente que estaba involucrada verdaderamente en la congregación. Hermanos, la membresía de esta congregación, como las demás en el Nuevo Testamento, estaba tan definida que alguien que no era parte de ella podía identificarla. Es decir, Pablo, que no era parte de esa congregación, él no era miembro de la iglesia de Roma, puede identificar plenamente a los miembros de la iglesia de Roma. O sea que era claro, ¿no es cierto? Hay gente que incluso lleva tiempo en la iglesia y uno dice, a mí me preguntan, esa persona, pues yo no sé, va, pero yo no sé. Pues si es parte de la iglesia no sabe uno. Porque no la conoce, no sabe quién es, no se ha dado a conocer, va de vez en cuando. A eso lo llaman libertad. No, es que Cristo me llamó para ser libre, o sea, para que andes como un andurriego.
No sé si esa palabra existe. Andariego, eso. Aquí menos mal tengo gente que sabe, ¿sí o no? Y me puede corregir. Hay andariegos. Yo soy libre. Hermano, usted es libre para sujetarse a una congregación. Si fuera esclavo del pecado, no tendría que ser miembro de una congregación. Los que son hijos del diablo son libres para pecar. Los hijos de Dios son libres para decir, oiga, qué lindo es pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no la iglesia universal, ciudadanos del mundo, como dicen los hippies. Yo soy miembro de la iglesia universal. Sí, claro, usted puede ser miembro de la iglesia universal, pero usted tiene que ser miembro de una iglesia. Y vuelvo y le digo, no me estoy refiriendo a procesos formales, me estoy refiriendo a que usted realmente se involucre. Cada iglesia lo hace de una manera diferente. Bueno, hablo de las iglesias serias, ¿no? Porque las iglesias hoy en día no tienen miembros. Hay iglesias que dicen que los miembros son los que diezman. O sea que si usted diezma, ya es miembro. Aterrador. O sea que la plata es la que compra el diezmo, la plata es lo que compra su membresía. No. Tiene que usted hacerse miembro y la iglesia tiene que saber quién es usted y recibirlo como miembro, reconocerlo como miembro, y usted tiene que darse a conocer y también aceptar esa iglesia como miembro, porque nadie le puede imponer a otro la membresía de una congregación. ¿Sí me hago entender? Nadie le puede decir, usted tiene que ser miembro de esta congregación. Con los hermanos yo soy claro en esta iglesia. Yo les he dicho, vengan, miren, conózcanme a mí, y si usted se identifica con la congregación, se identifica con la declaración de fe de la congregación, porque es otro problema. Muchos van a iglesias y no saben qué la iglesia cree. Y dicen, no, esta iglesia es como linda, mira cómo cantan de hermoso. Ay, ese pastor predica lindo. Y un día el pastor le sale con una herejía así. Y usted dice, ¿y eso a qué horas? Pues nunca leyó la declaración de fe. Y resulta que ellos no eran trinitarios, por poner un ejemplo. O sea que no creen en el Dios de la Biblia, que es uno y existen tres personas. Por poner un ejemplo. Entonces usted tiene que conocer la iglesia a la cual va a pertenecer. Tiene que conocerla. Pero por otro lado, después de conocerla, usted tiene que decidirse a ser parte de esa iglesia. O si no, ser parte de otra. Pero usted no puede andar de aquí para allá. ¿Me hago entender, hermanos? Pablo no divagaba al hablar de ellos. Note. Pablo no divagaba al hablar de ellos. Sabía quiénes eran, los identificaba. Incluso cómo estaban emparentados. O sea, era un conocimiento profundo. Por eso la enseñanza de este sermón es, la iglesia no es una comunidad de desconocidos. Es un lugar donde estamos involucrados. Y Pablo no divagaba. Como les decía anteriormente, el Señor en las iglesias de Apocalipsis les hablaba claramente y decía, ahí hay una persona que está haciendo esto. Y en las epístolas usted ve, ustedes han tolerado a esta otra persona y sabían y las podían identificar. Pablo no se paraba allí y decía, oiga, ¿cómo es que se llamaba esa señora que fue un día bajita, que fue con un niño al evento de la familia? ¿Todavía está allá? No. Es decir, estoy seguro que en la iglesia de Roma iba mucha gente. Estoy seguro que en la iglesia de Roma iban personas. Pero Pablo se dirigía en las epístolas a los miembros, a los que eran parte de esa iglesia, no simplemente a los que iban de vez en cuando. Mire, en la práctica podemos identificar varios grupos de personas que asisten a las actividades de la congregación, de cualquier congregación bíblica. Primero que todo hay visitantes, personas que ocasionalmente asisten a las reuniones, pero que la iglesia no puede dar fe de que sean verdaderamente cristianos. ¿Por qué? Porque simplemente no los conoce. Es que uno no conoce a las personas porque sean cristianos porque blanqueen los ojos y levanten las manos o les parezca linda la alabanza. ¿Usted sabe cuánta gente yo conocí así en mi vida? Y después salían con unas cosas aterradoras. Porque creemos que ser cristiano está relacionado con lo que la persona siente o ve o le parece. La iglesia tiene que certificar que alguien es cristiano porque la conoce, porque ha visto frutos en esa vida. Pero estos visitantes, esas personas que van de vez en cuando, ocasionalmente, pues no podemos considerar ni dar fe de que sean cristianos. Ahí dirán, yo soy cristiano, bueno, usted lo sabrá. Entre otras cosas me hace muy extraño que usted diga que es cristiano y no pertenece a una congregación, ni asiste fielmente a las reuniones de la iglesia, sabiendo que el domingo es el día de congregarse, que los primeros cristianos lo hicieron y que desde el Antiguo Testamento hay un principio de que hay que apartar un día para el Señor. Pero eso es lo que a mucha gente le cuesta y por eso no quieren involucrarse con la congregación, porque quieren hacer lo que les parece. Esa es la realidad.
No quieren que nadie les pida cuentas. No quieren realmente una sujeción. La sujeción que muchos dicen a tener al pastor es simplemente: pastor, yo lo escucho a usted muy bonito. Sepa que yo estoy sujeto a usted. Pero nunca se reportan si no vienen. Nunca dicen: este soy yo, conózcame. Pastor, estoy sujeto, tengo este problema. Eso es una iglesia de Cristo, una iglesia que se conoce, que está involucrada, que está en cartas abiertas los unos a los otros. Dice Juan que nosotros no andamos en tinieblas, sino en luz. Y hay gente que tiene historias muy ocultas dentro de las iglesias, que a veces nadie de la iglesia las conoce porque esas personas se han cerrado, pero cuando eso sale a luz, porque siempre sale a la luz, es aterrador y termina siendo un mal testimonio para los incrédulos y termina siendo algo que duele mucho a la iglesia. Hermano, hay visitantes, también hay asistentes, personas que regularmente asisten a las reuniones. Esto lo estoy sacando en base a la experiencia que yo he tenido como pastor. Personas que regularmente asisten a las reuniones pero no tienen un compromiso con la iglesia. De ellos podríamos decir que porque algunos medio los conocemos, pues podemos decir que son cristianos, y de otros tendríamos que decir que no lo son. Algunos podemos decir que sean cristianos porque algo conocemos de ellos y algún fruto vemos en su vida, y está bien. Yo no estoy diciendo que para que usted sea salvado tiene que ser miembro de una iglesia. No, eso no enseña la Biblia. Pero sí enseña que los que son salvados terminan siendo miembros de una congregación. Eso es lo que vemos en la Biblia también. Entonces, amados hermanos, hay asistentes. Y también hay miembros. Personas que no solo asisten, sino que están comprometidos con Cristo en su congregación. Cristianos que se han identificado no solo con Cristo, sino con su iglesia, y por lo tanto la iglesia los conoce y puede certificar de que son hijos de Dios. Ahora, no todos los que se dicen ser miembros de una iglesia, porque siempre se le cola a uno a alguien, terminan siendo cristianos. Pero por lo menos la iglesia ha sido responsable, ha hecho un proceso con esa persona para determinar si lo es o no. Ya nosotros en eso no somos responsables. Los frutos demostrarán si son o no son. Bájese de esa nube que le enseñaron a usted mal, de que es que los cristianos es una iglesia da lo mismo que la otra. Usted tiene que pertenecer a una iglesia donde lo conozcan y donde usted se identifique con la doctrina, con los pastores que están allá y con la gente que asiste a esa congregación. Porque le voy a decir caso, la iglesia que usted asiste, usted va a estar untado de la gente que está allá. Mire, como pastor yo termino diciéndoles también, bueno, no termino, sino les digo, que termino siendo una persona que conoce mucho más de sus problemas que de los míos. Que mi preocupación termina siendo más los problemas de la iglesia que los propios. Eso sí están involucrados con la congregación. Eso no se lo exige Dios solo a los pastores, sino dice la Biblia que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Eso no se lo está diciendo a los pastores, se lo está diciendo a la congregación. Ahora, respecto a los miembros, creo que sin duda estos son de los que habla el capítulo 16 de Romanos, personas que son plenamente identificables en la iglesia. Yo quiero que veamos tres aspectos que nos muestra este pasaje respecto a cómo eran las relaciones entre los creyentes de la iglesia. Tres aspectos que nos muestra este pasaje respecto a cómo eran las relaciones entre los creyentes de la iglesia en Roma, y los vamos a tomar como ejemplo para nuestra propia congregación. Número uno, vamos a hablar de que los miembros de la iglesia tenían hermandad, un vínculo real, significativo y espiritual entre ellos. Número dos, los miembros de la iglesia se servían, eran útiles unos a otros con amor práctico y diligente. Y número tres, vamos a ver cómo los miembros de la iglesia fueron advertidos de personas que en medio de la congregación querían hacerles daño. Tres cosas que vamos a verlos en este pasaje bíblico. Noten lo primero, Pablo usa un lenguaje familiar, un lenguaje afectuoso, resaltando lo que ellos significan para él. Hay gente que parece, a mí me gusta Cristo, pero no me gustan las iglesias. Quiero decirte algo, tú eres ciego, estás mal. Tú no eres nada de Dios, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Porque uno no puede amar a Cristo y odiar a su iglesia. Eso Él no lo va a aceptar. Hermanos amados, por el contrario a estas actitudes de muchas personas que se dicen ser cristianas, el lenguaje que usa Pablo es familiar, afectuoso, cariñoso. Y quiere decir que
¿La iglesia de Roma era perfecta? No, también habían problemas. De hecho, si usted va a Corintios va a ver que él también los llama hermanos y les habla con amor. Y la iglesia de Corinto, esa sí no la podemos tomar de ejemplo. Tenemos que tomarlas para ver lo que no debemos ser. Pero la iglesia de Corinto era complicadísima. Y sin embargo, él todavía les habla con afecto. Hermanos, versículos 3 y 4 rápidamente. Leámoslo. Ustedes me van a ayudar para que el tiempo nos alcance. 3 y 4 de Romanos 16, para que entremos en el tema de la hermandad y el vínculo real y significativo entre los hermanos de la iglesia. Léanlo, por favor. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Primero que todo, yo voy a hablar de las relaciones que noto, que veo que habían allí entre los hermanos. ¿Qué notó allí en este caso? Había una relación sacrificialmente amorosa y entregada, porque está diciendo que Aquila y Priscila, que eran una pareja, un matrimonio que Pablo había conocido en la ciudad de Corinto, y que los había conocido porque ellos se dedicaban al mismo oficio de Pablo. Pablo se dedicaba al ministerio, pero ocasionalmente, cuando había una necesidad, él tenía un oficio, una profesión, que era hacer tiendas. Tiendas es hacer esas carpas, exactamente, sí. Pero eso se usaba mucho en esa época, ¿no? Y ellos también lo hacían, y bueno, allí conocieron a Pablo en Corinto, después estuvieron juntos en Éfeso. Pero dice Pablo que esas personas que ahora eran parte de la iglesia de Roma, ¿sí?, lo habían amado tanto que estaban dispuestos a exponer su vida por Pablo. Concuerda plenamente con lo que dice Juan, ¿no? Que el que ama a sus hermanos tiene que estar dispuesto a dar la vida. Por ello lo parafraseo, pero allí está. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestro hermano. Oiga, en una iglesia donde la gente ni se conoce, una iglesia donde llena de gente, de cabecitas, donde la gente no sabe ni quién es el que se sienta al lado, ¿será que estarán dispuestos a dar la vida por sus hermanos? Es mentira. Es mentira. Esto nace de fruto del amor de Cristo en sus corazones por aquellos que son sus hermanos y que conocen. Que están relacionados los unos con los otros. Así que Aquila y Priscila estuvieron dar. Dicen que posiblemente fue en Efesos. En Hechos 19 narra eso, no lo lea. Después lo puede leer. Pero dice que posiblemente ellos arriesgaron su vida allí porque querían linchar a Pablo, un grupo de personas a las cuales no les convenía que Pablo predicara el evangelio. Pero lo cierto es que posiblemente lo hicieron muchas veces. Hermanos, aquí dice también que al hacer esto, no solamente le sirvieron a Pablo, sino a muchos más. ¿A quiénes? A los gentiles. Y hay algo interesante, cuando tú sirves a alguien que sirve en Cristo, tú estás sirviendo no solamente a esa persona, sino a muchos más, que tú no alcances a imaginar. Hermanos, muchos se beneficiaron con el hecho de que Priscila y Aquila se abnegaron para salvar a Pablo. Muchos fueron a los que él bendijo, los gentiles. ¿Saben quiénes son los gentiles? Usted y yo. Los que no somos judíos y fuimos afectados por el ministerio de Pablo, a través de sus epístolas ahora y a través de su labor en esa época. Dice la Biblia que cuando usted, y se los voy a leer, Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aún un vaso de agua fría que usted dé a un discípulo, aquí no está hablando de niños, está hablando de discípulos, llama pequeñitos con amor. A alguien que le sirve a Dios, a un hermano en la iglesia verdadero, no perderá su recompensa, dice el Señor. Así que el amor, la relación entre la iglesia es un amor sacrificial. Nosotros tenemos que llegar allá. Y para eso tenemos que conocernos y ser parte de un mismo cuerpo en Cristo y de una misma congregación en el Señor. Tenemos que estar dispuestos a negarnos para bendecir a nuestros hermanos en el Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser nuestra relación. Leamos el versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Lean ustedes. Entonces Aquila y Priscila, primero que todo, eran personas que estaban abnegadas en su amor. Yo sé que no solo por Pablo, sino por la iglesia. Pero también otra cosa que veo respecto a las relaciones que debemos tener nosotros es que nuestra relación debe ser hospedadora. Y mire que Aquila y Priscila dice que allí se reunía ¿quién?
La iglesia. En ese momento las iglesias pues no tenían lugares propios, se reunían en las casas. ¿Quién abrió la casa para que se predicara el evangelio allá? Priscila y Aquila, pero más adelante usted va a ver que no solamente ellos, sino todos. Muchos estuvieron dispuestos a abrir su casa, ¿no? Así que algo que reitera mucho el Nuevo Testamento es que los cristianos debemos ser hospedadores, personas de puertas abiertas, ¿sí? Hay personas que manejan una falsa privacidad que no es otra cosa que un camuflaje del egoísmo que hay en sus vidas. Yo le decía a los miembros de la iglesia, y se lo digo a toda la congregación, que uno debería abrir las puertas de su casa para los hermanos de la iglesia. Para predicar el evangelio mucho más. Cuando nosotros digamos que hay que predicar en algún lugar, usted es el primero que tiene que subir no solamente una mano, sino las dos, para decir: en mi casa yo quiero que se predique. Yo quiero que nos reunamos, yo quiero que hagamos reuniones de oración. Pero mucha gente es aislada. Yo he conocido entiéndame, hablo con mucha experiencia de muchos años en esto. Hay gente aislada, no quiere. Sí, los hermanitos allá en la iglesia, pero aquí no vienen porque es que me rayan el piso. Hay gente así. No sabe uno, de pronto se viene alguien, por ahí se mete alguien raro y se le pierde a uno una cosita. Hay gente que le preocupa si algún hermano va y lo visita. Quiere encerrarse de cortinas cerradas. Y quiere decir que Cristo vive en él. Mire, yo aquí a usted le voy a matar todas sus falsas expectativas a lo largo de los próximos años que me escuche predicando la palabra. Para que pase una sola cosa en usted, que usted se arrepienta y sea un verdadero cristiano. Yo quiero quitarle todas sus muletas. Lo que usted le hace creer que es un cristiano muchas veces sus propias acciones, su propio parecer. Muchos hasta se respaldan en doctrinas. Cristianismo es mucho más que doctrina, es vida eterna en Jesús. Es tener un nuevo corazón. Y ese corazón se manifiesta en que somos hospedadores, que somos personas no aisladas. Yo no le estoy diciendo con esto que usted vaya y se le meta a la casa a un hermano sin que le avise siquiera. Pues es una falta de prudencia, obviamente. Pero sí estoy diciendo que nosotros tenemos que tener las puertas abiertas. No sé usted el que dice, porque aquí a veces hay unos genios, ¿no? Oiga, pero a mí nadie me invita. ¿Y por qué no invita a usted? ¿Sí o no? Sencillo, esa ecuación es fácil. Tenemos que tener las puertas abiertas para la iglesia. Si algún día nos quedáramos sin templo, ¿saben dónde nos tocaría reunirnos? ¿A cómo están los arriendos? En las casas. Nos tocaría hacerlo. Pero estaría también bien. Amén. Este lugar es fruto de algo como esto. Personas que con el corazón sincero nos han abierto este lugar para que prediquemos el evangelio. Esto no le pertenece a la iglesia, nos lo han prestado. Gloria a Dios por eso. Se está aplicando la palabra. No tendrían que hacerlo, nadie tiene que hacerlo, lo hacen de corazón. Y usted tiene que estar dispuesto a abrir las puertas de su casa para los hermanos de la iglesia. Que alguien que esté angustiado, ábrale, denle un tinto, hermano. Eso es algo muy práctico, pero lo vemos en este capítulo 16 de Romanos. Es que la hermandad no es una cosa, ay hermano, estamos en el mismo espíritu elevado, ay, que haya una reunión, un poder de Dios acá y nos reunamos. No, hermano, es sentarse, tomar un tinto. ¿Cómo le fue, hermano? Estoy angustiado. Venga, oremos, hermano. Venga, hermano, aquí yo la otra vez leí esto en la palabra y yo creo que nos puede servir para darnos aliento, hermanos. Eso es la hermandad. ¿Sí me hago entender? Así que no es una relación egoísta. Primera de Pedro 4:1 dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Pero estaba allí presente y en muchos lados dice que hay que hospedarse, que hay que abrir la casa. Nuestra casa debe estar al servicio del evangelio y de muchos hermanos. Hay gente que a veces dice, Señor, yo quiero llegar a tantas cosas y predicar tu palabra y servirte y ser un padre ejemplar, y todo eso son buenas intenciones. Pero ¿sabes una cosa? Empieza por lo más sencillo. Abre las puertas de tu casa, que en tu casa la gente encuentre un lugar de reposo. Y no estoy diciendo que es que tengas que tener todo el tiempo metida gente allí, no. Pero estoy diciendo que sí tiene que haber la disposición de abrir nuestro corazón primero que todo, y también nuestras puertas para bendecir a otras personas. Porque eso era lo que pasaba en esta iglesia y en todas las iglesias del Nuevo Testamento. Versículo 8, léalo rápidamente, por favor. Lo que había también era una relación de amor en Cristo. Amado mío en el Señor. Pero la cuestión es que eso puede ser un formalismo, ¿no? Hay gente que le dice uno va a comprar el mercado y que le dice la señora de la plaza, venga mi amor, está a 100,000, ¿sí? ¿Se han visto?
Amor, ¿sí? O le dicen madre, pero usted no es la mamá de él, ¿sí me entiende? Simplemente es una manera de hablar. Pero Pablo no está usando ese lenguaje. Pablo está diciendo que realmente todos ellos eran muy amados. De hecho, la palabra que usa allí es agapetos. ¿Qué quiere decir agapetos? No simplemente amado, sino muy amado. Un énfasis fuerte en el hecho. Ahí viene la palabra ágape, del amor que se tributa sin condiciones, entre hermanos en Cristo. Agapeto quiere decir que hay una intensidad en nuestro amor por los hermanos. Y él está diciendo, Amplias es muy amado en el Señor. ¿Sí? Algo interesante es que Amplias era un nombre común entre los esclavos. O sea que lo más probable es que Amplias era un esclavo. ¿Qué significaba ser un esclavo? Ser la escala social más baja. No eran ni siquiera considerados a veces personas, sino simplemente objetos. Era gente que se comercializaba. Y Amplias era un miembro de la iglesia, pero era un esclavo. Tal vez su amo no era cristiano, y él legalmente en esa época del Imperio Romano no se podía liberar, porque era un derecho legal de su amo el que le pertenecía. Algo aterrador, pero así era el mundo. ¿Y saben qué nos enseña acá? Nos enseña lo que dice Santiago 2:1. Ese sí, búsquelo, ponga el dedito en 16, búsquelo y léalo. Santiago 2:1. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, léanlo. Nuestro amor debe ser sin acepción de personas. A veces la gente dice que el cristiano no debe hacer acepción de personas, y eso es cierto en general, pero realmente el enfoque de este pasaje es a la iglesia. En la iglesia no debe haber acepción de personas. Por eso vuelvo y digo lo ridículo que es cuando la gente quiere subdividir la iglesia en muchas partes. Y a veces lo hacen por estratos, ¿no? Jóvenes universitarios, los que no tuvieron la oportunidad de la universidad, ¿qué? ¿Son de menos calidad o qué? Yo he visto esos grupos. Y muchos más. Eso es lo que termina. Madres solteras, grupo de madres solteras. ¿Y qué tiene que ver una madre soltera? No podemos estar en el mismo grupo con todos los demás. Somos uno, dice la palabra. Y aquí dice sin acepción de personas. Y Amplias ser un esclavo. Y seguramente en la iglesia de Roma había gente con muchos recursos económicos. Pero todos eran ¿qué? Hermanos en Cristo. No se consideraban mejores. No es que yo sí estudié y no me puedo meter. No. Así que el amor en la iglesia, esa relación de amor, debe ser sin acepción de personas. Y debemos ser muy amados los unos a los otros. Versículo 13, léalo rápidamente, por favor. De Romanos 16. Hay una cosa ahí muy pequeñita, pero yo he encontrado que a veces los detalles en algunos pasajes bíblicos son muy significativos. Y en este caso, cuando Pablo dice que la mamá de Rufo también es considerada como su madre, no está diciendo que Rufo fuera el hermano perdido de Pablo, sino está diciendo que él consideraba que la mamá de Rufo, que era una mujer creyente, era como si fuera su madre. Y sabe que ese tipo de dones y de misericordia deben estar en todos, pero también le doy gracias a Dios por aquellas personas que Dios les ha dado ese don en la iglesia de ser como una madre o como un padre para otros hermanos creyentes. Qué lindo es y qué bendición cuando hay personas, como en el caso de Pablo, ¿no? Seguramente la mamá de Rufo lo había tratado a él como un hijo. Seguramente la puerta de su casa estaba abierta, lo había atendido, le había curado sus heridas, le había alimentado, lo había tratado como si fuera un hijo. Y ese tipo de relaciones no son extrañas dentro de la iglesia. Había un apego real. Aquellas personas que demuestran bondad cristiana con cariño dejan un testimonio práctico del amor de Cristo a los demás. Hay personas que atienden a otros, escuchan, están dispuestas a favorecer a sus hermanos en Cristo. Personas que visitan enfermos, no necesita que el pastor le diga, vamos a armar el comité de visita de enfermos. No, ¿qué comité? Si usted sabe que un hermano está enfermo, pues por lo menos llámelo, es su deber, ¿sí o no? Y si lo llaman, no empiece usted ahí como un cascarrabias, ¿no? Que hay gente que está enfermo, ¡ah!
Se ponen bravos que porque los llaman. Yo he visto también esa gente. No. Y mire qué lindo estas personas, ¿no es cierto? Mire, dice, hay gente que socorre a los necesitados, alientan a los débiles. Ese es un don que queremos y necesitamos en la iglesia. Ese don debe estar en usted. Usted tiene que abrirse, tiene que... Y gracias a Dios por esas personas. Yo los he visto aquí mismo en esta iglesia. Hay personas que están dispuestas a estar allí, a favorecer, a bendecir. Yo creo que en esas grandes congregaciones donde se predican cosas tan espectaculares no hay ese tipo de personas. Porque muchos de ellos no son cristianos. Y si los hay, se perderán en medio de ese mar y no tendrán muchas personas a las cuales llegar. Y vuelvo y les digo, no estoy en contra de las iglesias grandes, pero sí estoy en contra de que la iglesia no sea una comunidad, sino una agrupación, un tumulto de individuos, cada uno por su lado. Eso no es el modelo de la Biblia. Por eso es que en la iglesia como la nuestra no estamos afanados en crecer, ¿no? Queremos crecer, sí. A veces, oiga, pero ese pastor parece que lo viviera echando a uno en esa predicación. No, yo no lo estoy echando, yo lo amo. Pero lo que pasa es que yo no estoy preocupado porque nosotros seamos una multitud. Yo quiero que seamos una multitud, pero una multitud de cristianos verdaderos. Y eso va a costar. Como les decía a ustedes hace años, hermanos, yo tengo la experiencia suficiente para llenar este lugar, estaríamos allá de fuera. Yo sé cómo hago la estrategia, le meto ahí una visión rara, ¿sí o no? Yo sé eso. No es que fuimos muchos años pastor pentecostal. Si yo quisiera hacer eso lo haría, pero no quiero eso. Por eso comenzamos esta congregación, porque queremos una iglesia viva, una iglesia de hermanos, una comunidad de creyentes. Gente que está relacionada entre sí, como hermanos en Cristo, que se ayudan. Es que el crecimiento no se va a dar porque tú vayas a una iglesia donde se te enseña bien. Sí, se te puede enseñar bien, pero mientras tú no estés en la comunidad... Mira, escúchame algo que te voy a decir acá importante, que se me viene a la cabeza. Si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar que es imposible vivir la vida cristiana si no estás involucrado en una iglesia. Porque todo lo que se refiere al Nuevo Testamento es para vivirlo en medio de una comunidad. ¿Y cómo lo vas a vivir si tú eres un visitante esporádico o una persona que no se quiere comprometer con la iglesia? No lo puedes vivir. El cristianismo no se vive si no es en medio de la comunidad de creyentes. No se puede vivir, léelo. Todo lo que dice, lee Juan. Juan no está hablando del amor universal, él está hablando del amor a los hermanos en Cristo. No está hablando del amor a las criaturas de Dios. Está hablando del amor a la iglesia de Cristo. Como prueba de que verdaderamente son salvos. ¿Has leído Primera de Juan? ¿La has estudiado? Hermanos amados. Entonces hay una relación familiar, ¿sí o no? Miren, yo me acuerdo que hubo gente en mi vida cristiana que me marcó. Tal vez hay predicaciones que yo no me acuerde, pero hay acciones de personas que realmente me dejaron marcados. Me acuerdo siendo un muchachito recién llegado a la iglesia, en un momento caótico de nuestras vidas, y en un momento donde era todo, parecía muy oscuro. Mi papá estaba enfermo, muy enfermo, y ir una hermana de la iglesia, y sin tener que hacerlo, de hecho con vergüenza nuestra, al ver esa situación, y que sin que nadie se lo pidiera. Y no estoy hablando, y estoy hablando de la época donde tener lavadora era para los ricos. Ahorita todo el mundo tiene lavadora. Si se quiere casar, lo primero que tiene que comprar es lavadora. Escuchen. Hermanos, esta señora coger la ropa que teníamos nosotros sucia y lavarla. Una hermana de la iglesia. Y hacerlo, y nosotros avergonzados, pero lo hizo de corazón. ¿Y saben qué? Pasó 25 años y no me olvido eso. Relaciónese con la iglesia. Vamos juntos. Mira, al cielo no se llega solo, ¿sabía eso? Al cielo se llega acompañado. Allá no hay gente individualista, no hay rambos que armaron una metralleta y acabaron con todo el mundo. Aquí hay gente que está unida en un ejército espiritual, que juntos están apuntando al mismo lugar y se están ayudando en esto. También habla de una relación de hermandad. Versículo 14, rápidamente, por favor. Espero que el tiempo me alcance. Saludad a Sírico, a Memoria, a Hermes, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están. No está hablando de los hermanos de ellos en carne, está hablando de los hermanos espirituales de ellos y de todos nosotros. Porque entonces, claro, los cristianos de todas las épocas siguen siendo nuestros hermanos, aunque ahorita estén en la gloria. Pero escuche, la relación de los hermanos en la iglesia de Roma era una relación de eso, de hermandad.
Llamarse hermanos tenía y debe tener un profundo significado. No a cualquiera se debe llamar así. ¿Por qué se empezaron a llamar cristianos? Lo dice allí en determinado lugar, pero ¿cómo se empezaron a llamar hermanos? Eso no lo registra la Biblia, pero la Biblia constantemente usa esa palabra en el Nuevo Testamento para referirse a las personas que son miembros de la iglesia. Hermanos. ¿Por qué se empezaron a llamar hermanos? De acuerdo a la historia. Porque la gente que venía a Cristo por lo regular era desechada por su familia. Tú venías a Cristo de una familia pagana y te decían, para a partir de ahora tú ya no existes para nosotros, ya no eres nuestro hijo, lo desheredaban. Y cuando llegaban a la iglesia entonces lo recibían como eso, como un hermano. Saliste de tu familia natural, pero ahora eres parte de una familia más amplia, que es una familia espiritual. Y a partir de ahí, dice la historia, se empezaron a llamar hermanos. Pero hay un problema, nosotros llamamos hermanos a cualquiera. Y es peligroso eso, porque confundimos al que le decimos hermano y confundimos a los que nos escuchan. Deberíamos ser más cuidadosos con eso. Yo reconozco que yo soy uno que a veces lo he hecho. A veces digo, yo le digo hermano, pero ¿qué hermano? Ese hermano no tiene nada. Ese es el hermano, quién sabe de quién. Pero mío no, en Cristo por lo menos no lo es. Deberíamos ser cuidadosos a quien llamamos ¿qué? Hermano. Pero es que la palabra hermano es diciente. Somos parte de una misma familia espiritual. Una misma sangre nos cubre, la sangre de Jesús. Deberíamos tener cuidado con eso. Versículo 16, rápidamente. ¿Cómo era la relación? Léanlo, por favor. Algo que yo veo allí, el ósculo es un beso, ¿no? Un beso santo, y dice que se saluden. ¿Por qué se toma el tiempo Pablo? Y no solo Pablo, noten, hay muchos pasajes que hablan de este mismo beso. En el saludo, ¿por qué Pablo tomaba tiempo para decir eso? ¿Era importante? Yo creo que sí. Porque la relación entre los hermanos de la iglesia era una relación que se expresaba con afecto sincero. Saludaban con un beso santo, puro, que demostraba el aprecio mutuo entre hermanos. Miren, ¿saben una cosa? Yo he luchado a veces con muchas personas, porque son personas que no son dadas a saludar. Yo entiendo y comprendo que algunos no son de ese carácter festivo ni... Pero ¿saben una cosa? Independientemente de la forma de ser, nosotros como creyentes deberíamos expresar nuestro afecto. Pero eso sí, con respeto, ¿no? Yo no puedo andar agarrando a las hermanas de la iglesia, venga hermana. ¿Sí? Eso no sería respetuoso, ni puro. ¿Sí me entiende? Pero uno puede expresar afecto con un saludo. Con un beso maravilloso, pero no es que sea una obligación. Pero mira que la manera en que una persona te saluda, te abre o te cierra definitivamente con esa persona. Y el saludo es muy diciente, ¿saben? Aún hoy en día, en esa época más. ¿Saben cómo se saludan los cristianos en esa época? Maranata. O sea, no era un saludo de que entonces ¿qué? No. Discúlpenme la expresión. Se me salió, disculpen. Sino es un saludo de... Se decían, y Pablo les despedía muchas veces, gracia y paz. Y eso no era puesto ahí por ese. Él realmente les deseaba eso, gracia y paz. Y saludaban Maranata, ¿y saben qué quiere decir Maranata? Cristo viene. Y lo decían de corazón, hermano. Cada vez que saludan, hermano, Cristo viene. Uy, qué saludo tan tremendo, ¿sí o no? Tremendo saludo. Hasta los saludos en la iglesia eran edificantes. Hasta eso. ¿Cómo le demuestra usted el desprecio a una persona cuando no la saluda? Puede que ni siquiera la persona esté esperando que usted le haga una gran conversación, ¿sí o no? Tal vez no son tan conocidos. Tal vez la persona no está esperando que usted sea un amigo muy íntimo de él, porque no lo es. Pero por lo menos sí espera que usted lo salude. A veces uno va por la calle y hay gente que yo no conozco y me saluda, y yo la saludo, porque tuvo la gentileza de saludarme, no sé quién será. Pero yo no voy a hacer la grosería de no contestarle, ¿sí me hago entender? Aunque no los conozco. Lo que pasa es que en esto del pastorado a veces es delicado, porque uno ha conocido tanta gente que a veces la gente sí se acuerda de uno, pero no de ellos. Porque como en las iglesias, especialmente mi experiencia pasada como pastor, pasó tanta gente. A veces dice, oiga pastor, y yo digo, sí, oveja. Yo ni siquiera sé quién es, pero algún día pasó por una iglesia donde yo estaba sirviendo y pues no me acuerdo de él. Él sí se acuerda de mí, pero por lo menos tengo que saludarlo, ¿sí o no? Hay gente en la iglesia que no saluda y deberíamos los demás, ¿sabes qué hacer? Saludarlos hasta que se aburren.
No, pero la mayoría saluda. Ahora, el saludo no es una cuestión de un formalismo. Aquí está diciendo que Pablo les dice, hermanos, está hablando con tanto cariño Pablo y les dice, hermanos, ¿saben qué? Ahí es finalizando esa parte, dice, ¿saben qué? Y salúdense con ósculo santo, hermanos, porque ustedes se aman, que se demuestre. Y hay un abrazo, y podemos dar un abrazo sincero, no un abrazo irrespetuoso, no un abrazo apretado, pero un abrazo sincero con los hermanos y las hermanas de la iglesia. Eso se puede brindar también. Amén, hermanos. O un beso. Obviamente siempre con respeto y con pureza. Porque hay gente que a veces hay gente que viene a la iglesia y le parece entusiasma, y como a nosotros nos toca estar vigilantes de que pronto hayan personas que vengan con otras intenciones. Pero en general yo creo que sí debemos practicar estas expresiones de cariño amorosas entre cristianos, pero a veces no necesariamente tiene que ser un beso. Hermanos, cuando usted tiene un pequeño detalle con un hermano de la iglesia, ¿sí? Cuando usted tiene un pequeño detalle con el simple hecho de preguntarle cómo está, o tal vez compre algo y se lo regale, no está de más eso, hermanos. No es que tenga que hacerlo, es que de su corazón pueden hacer eso. ¿Sí me hago entender? No sea inmaduro y ahorita está esperando que todo el mundo le tenga regalos. No, dé regalos. Pero hay gente que realmente no demuestra a Cristo en estas cosas. En esta iglesia no va a caber expresiones como, yo voy a la iglesia por Dios. Uno no va por nadie, dice la gente. Y se las tiran de espirituales. Dicen, yo no voy por nadie a la iglesia, yo voy por Dios. Bueno, esta iglesia no le sirve. Porque nosotros aquí sí venimos por Cristo, pero venimos por la iglesia de Cristo también, a la cual amamos. Pero entonces es que uno tiene problemas con los hermanos. Pronto el problema es usted. Empieza a perdonar, arrepiéntase, ábrase, en el sentido de abrirse de corazón, ¿sí? No en el sentido de que se vaya. Pero es que usted tiene un lenguaje raro, discúlpeme. Yo estoy usando un lenguaje fino. Estamos diciendo ábrase en el sentido de abrirse del corazón, ¿sí? Darse a conocer. Aclaro, ¿sí? Por favor, no sean mal pensados. Veamos el punto número 12, hermano. Les voy a pedir 10 minutos más, o 15 minutos más porque faltan 5 para las 12, pero 12 y 10 vamos a terminar. Rápidamente, segundo punto de hoy, los miembros de la iglesia se servían, eran útiles unos a otros en amor práctico y diligente. Leamos el versículo 1 y 2. Léanlo. Miren, primero que todo las relaciones eran amorosas, significativas, sinceras y espirituales. Número 2, en lo que quiero que veamos en este pasaje, es que la gente era útil. No eran un grupo de cristianos que ay hermano, ¿cómo te amo? Hermano, yo te amo a ti, yo te amo más, hermano. No, ellos saben qué hacían, demostraban ese amor con servicio. Sea útil, hay gente que no es útil en la obra de Dios. Y cuando digo útil no es que tenga cargos, en esta iglesia no tenemos cargos. ¿Para qué? Si para servir no necesitan cargos. Para visitar a un enfermo usted no tiene que tener un cargo. Para adorar a Dios usted no tiene que pasar al frente a cantar. Para bendecir a los hermanos con un mercado o con una ofrenda no tiene que ser nombrado en el ministerio de ayudas, que eso no existe tampoco. Está en Efesios 5:4. No. Para predicar el evangelio no tiene que ser nombrado en el grupo evangelístico de la iglesia. Usted le puede predicar el evangelio a todo el mundo que se le aparezca. Pero sea útil. Y sea útil a los hermanos en la iglesia. Bueno, este año les digo que también el 14 de noviembre yo creo que vamos a hacer una nueva jornada. ¿Se acuerdan que la hicimos hace 2 años? Una jornada de aseo, vamos a dejar esto como una tacita de plata. Ahora, yo vengo y también meto la mano, tranquilo, no se preocupen. Y estoy también almorzando ahí con ustedes, por supuesto que sí. Pero quiero decirles que aquí venimos y todo esto que ven acá lo hicimos todos. Aquí había un ranchito de la bendición y lo tumbamos, ¿sí o no? ¿Y quiénes vinieron? Todos los hermanos que ven en esa época y le metieron el hombro a eso. ¿Por qué? Porque eso es servir en la iglesia. Hermanos, mire que Febe, número 1, era una mujer que no pertenecía a la iglesia de Roma, pero la podían identificar claramente como la miembro de qué iglesia, dice ahí, de la iglesia de Cencrea.
Si nota que no, ahí les recomiendo una hermana que a veces va a la iglesia se crea, pero pues de vez en cuando aparece donde los corintios, ¿sí? Y resulta que no le gustó algo donde los corintios y se fue para donde los tesalonicenses. No, esta hermana es diaconisa, incluso tenía un cargo. Las mujeres no están llamadas a ser pastoras, como lo expliqué, no lo dice la palabra de Dios. Ni a tener una posición de liderazgo dentro de la congregación frente a los hombres. Pero por este pasaje podemos deducir que las mujeres sí pueden llegar a ser diaconisas, a ser servidoras en la iglesia. Y esta mujer tenía ese cargo, o tenía esa responsabilidad, o tenía esa labor dentro de la iglesia de Cencrea. Y dice que fue ayer, posiblemente la gente, los comentaristas dicen que posiblemente ella fue la que llevó esta carta a la iglesia de Roma, ¿sí? Y por eso Pablo la recomienda y les dice, atiéndanla. Y eso es nuevamente volvemos a ser hospedadores, a que en la iglesia nosotros podemos recibir a los hermanos, ¿sí? Y en ese caso, nosotros estamos viendo aquí que Febe tenía una característica importante, y es que ella ayudaba ¿a quién? A muchos. Le ayudó a Pablo y le ayudó a muchos. Hermanos, ¿se podrá decir eso también de usted? Miren, hermanos, el servicio cristiano debe ser amplio y no solo a aquellos que nos caen bien o nos pueden recompensar. O sea, ¿a quién le debe servir un cristiano? A todo el mundo. Y particularmente a los que son de la familia de la fe. Realmente debe ser así. No, es que yo ayudo allá, pero... Y hay mucha gente que tiene incluso dentro de la iglesia ciertos dobles intenciones, ¿no? Hay gente que es muy especial con ciertas personas porque esas personas de una u otra manera pueden darle algún beneficio. Pero nosotros no somos así, nosotros le servimos a quien, a todos. No estamos buscando nada al servir a otros, simplemente cumplir este mandato de Jesús, de ser servidores, de ser ayudadores, de ser misericordiosos. Mira, el común denominador de esta lista es el servicio mutuo, la utilidad y laboriosidad que demostraban los miembros de la iglesia. Mire que allí podemos ver los dones, los talentos y la bondad que brotaba de cada corazón regenerado de ellos, invertido ¿dónde? En la misma iglesia de Cristo. O sea, ¿quiénes son los beneficiarios de esos dones, de esos talentos? Yo le pongo un ejemplo. Usted tiene un talento que Dios le dio para ganarse la vida. Y usted es correcto que afuera se gane la vida con eso. E incluso también quiere decir que si algún hermano, usted tiene un trabajo o algo así, lo contrata y le paga, eso está muy bien. Pero mire que también deberíamos ser beneficiarios de esos talentos ya dentro de la iglesia, pero no como una cuestión remunerativa, sino como algo que ofrecemos en amor, ¿sí? A los hermanos en Cristo. Esos son los talentos. Los dones sí son asuntos espirituales, son regalos de Dios, habilidades que Él nos ha dado para ejercerlas donde, en la iglesia. Y mire que aquí nos está diciendo, Febe era ayudadora, Aquila y Priscila eran colaboradores, Epeneto era fruto del trabajo de cristianos en otra ciudad que era Acaya. O sea, otros cristianos le evangelizaron y él fue el primer fruto de esa ciudad, el primer cristiano. María había trabajado mucho, eso está en la lista de Romanos 16. Urbano era colaborador de Pablo. Trifena, Trifosa y Pérsida, tremendos nombres. Trifena, Trifosa y Pérsida trabajaban mucho en el Señor. Mire que todos eran ¿qué? No, el hermano tal que ese sí, mándele saludos y mándele a decir que salga de la cama el domingo. A ver si va a la iglesia. No. Todos eran ¿qué? Trabajadores, colaboradores en la iglesia. ¿Sí? Y vamos al tercer punto de hoy. Los miembros de la iglesia fueron advertidos de personas que en medio de la congregación querían hacerles daño. Miren, note algo interesante. Está hablando de un amor sincero, de un servicio mutuo, de unas relaciones bien especiales entre ellos, que se manifestaban en las relaciones que tenían con Pablo. Pablo está hablando de cosas que le había visto o que le habían comentado de cada uno de estos hermanos, y podemos verlo también reflejado seguramente en las relaciones que ellos tenían. Pero note algo, lejos esté de aquí de pintar un cuadro ideal. O sea, una iglesia de Cristo donde todo el mundo se ama, se quiere, se da picos, pero no hay problemas. No, aquí está diciendo, ojo, porque en medio de ese amor hay gente que quiere hacer daño dentro de la iglesia. O sea, no se extrañe. A veces le dice, hay una iglesia del Señor, pero hay personas que son complicadas. Pues hermano, eso nos dice la palabra y no deja de ser una iglesia de Cristo por eso. Miren, el amor verdadero, de acuerdo a 1 de Corintios 13:6, no se goza en la injusticia. Qué torcida es la concepción de amor dentro de la cabeza de muchos que se dicen ser cristianos. Amor es que no te digan nada, amor es que te dejen hacer lo que quieres. Amor es que si alguien forma
problema dentro de la iglesia y quiere hacer divisiones, entonces no le podemos decir nada porque si no el hermanito se molesta, porque si no entonces, ¿dónde está el amor de Cristo? Y no, la Biblia dice que el verdadero amor no se goza en la injusticia ni la permite. Y habrán personas disociadoras y por eso la Biblia, yo ya se los hablé en una enseñanza, habla de la disciplina del Señor en la iglesia. Quien quiera ser parte de esta comunidad y de una comunidad bíblica tiene que sujetarse a la disciplina de la congregación, o si no, no es mejor que no esté allí, porque eso sería una farsa. Usted no puede esperar llegar a una iglesia simplemente para hacer lo que le parezca y recibir, entre comillas, bendiciones, pero que nunca estén dispuestos a corregirle o a mostrarle sus errores, o sus pecados mejor. No puede ser así. Versículo 17, por favor, rápidamente. Léanlo porque se nos está yendo el tiempo. ¿Qué debían hacer? Oye, Pablo, eres duro, ¿cómo que apartarse? ¿Dónde está el amor de Cristo? Pablo, necesitas una sanidad interior, dirían algunos sinvergüenzas. Hermano, no, Pablo dice, apártense de ellos porque por su nociva actitud hacia la sana doctrina quieren dividir y afectar la iglesia. El pensamiento de las iglesias hoy en día es que la doctrina es lo de menos. La Biblia nos muestra que la doctrina es lo de más. Algunos dicen, las doctrinas dividen, pero el amor une. Qué frase tan mentirosa. Porque si no hay sana doctrina, ¿en base a qué nos vamos a unir? ¿En base a errores? ¿En base a falsedades? O sea, que el que termine pagando sea Dios, porque nosotros nos amamos tanto que preferimos unirnos en un error, que realmente obedecer a Cristo. No, olvídese. No es así. Aquí no está hablando de diferencias pequeñas, ¿no? Porque en todas las iglesias hay hermanos que tienen ciertas posturas y eso es respetable. No es que está diciendo que porque un hermano piense que la Santa Cena se tiene que tomar de pie y otro piensa que sentado, entonces ya va a haber una división. No. Ni está hablando que hay ciertas cuestiones que como todo en la Biblia es importante, pero que de pronto no son de fondo. No afectan la sana doctrina fundamental, la básica. Y yo pienso que en eso deberíamos ser tolerantes. En el sentido de que hay hermanos que dentro de la iglesia puedan tener una interpretación de ciertos pasajes diferentes. Eso podríamos entenderlo. Pero ojo, aquí estamos hablando ya de cosas fundamentales, de doctrinas esenciales, las cuales no se pueden tocar de ninguna manera, porque es lo que nos hacen cristianos. Y en ese caso dice Pablo, apártense de ellos. Y mira el versículo 18, por favor, léalo nuevamente. O léalo, 18, porque no lo hemos leído. Mire, le está diciendo Pablo a ellos, hermanos, no se dejen confundir, no piensen que ese amor necesariamente tiene que manifestarse a ellos de la misma manera, porque realmente estos no son hermanos, sino personas que querían sacar algún provecho de ellos. Hay gente en las iglesias que quiere fundar imperios religiosos, por eso hace divisiones. ¿Cuánta gente dice, Dios me habló, yo sí tengo ministerio? No, eso es orgullo. Es que yo sí tengo ministerio, es que yo sí tengo un llamado, es que yo sí tengo un don. Si tiene un don, tiene un llamado, sujétese a la iglesia donde está. Y allí Dios hará florecer su don si es que es verdadero. Peligrosas personas que vienen haciendo ministerio errante, sin estar bajo la cobertura real de un pastor y de una iglesia. Algunos dicen, porque asiste a una iglesia está bajo cobertura. No, usted tiene que involucrarse verdaderamente y tiene que ser miembro de la iglesia. Peligrosas esas personas porque dicen que no necesitan el reconocimiento de nadie ni estar sujeto a nadie, porque es que Dios, aún los pastores, estamos sujetos. ¿A quiénes? A la misma iglesia. Porque como lo han dotado en esta iglesia, el pastor aquí no es una figura omnipotente. El pastor está sujeto al escrutinio de la congregación, el sano escrutinio. Una de las preguntas que le hago a los hermanos miembros de la iglesia cuando los visito es, por favor, evalúe mi trabajo y dígame si algo le ha parecido mal. Se los estoy diciendo, se los he dicho a la iglesia y están en su libertad de hacerlo. O sea que aquí no existe tal persona que pueda hacer y no me parece, entonces en esta iglesia no me dejaron hacer, entonces me voy para otra. Esas personas son supremamente peligrosas. Ahora entiéndame, esta gente es engañosa. No estoy diciendo que se presentó como un profeta raro, oscuro, negro, que usted dice, no, imposible, ese lo identifica cualquiera. Son gente que parece cristiana.
Son gente que habla bien de la palabra, pero sin embargo no están haciendo lo correcto. Tienen intereses por debajo de cuerda, que Dios condena y que Pablo condena. Hermanos, hay gente que no quiere fundar imperios religiosos, pero quiere ser el centro de atención. Hay gente que quiere estar aquí paradas para que todos lo vean y lo reconozcan. Hay gente que tiene que tener un ministerio en la iglesia supuestamente por eso, porque quieren ser reconocidos, porque se sienten amados de esa manera. Esa no es la motivación para un llamado de Dios, para un ministerio real, ¿sí? Y hay otros que quieren aprovecharse de los creyentes de una u otra forma. Saben que este tipo de cosas, por eso Pablo dice, por favor, allí no lo dice, mire, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ¿sí ve? O sea, no se hagan los de la vista gorda, no dejen que las cosas sigan así. Pónganle atención a esa gente que está armando divisiones dentro de la iglesia, que está enseñando cosas raras, que está en contra siempre de lo que se enseña en la iglesia. Si la iglesia se está enseñando sana doctrina, tienen que tener cuidado con las personas. ¿Por qué? Pues yo digo, hay muchas cosas, pero lo que les acabo de decir, pero una de las razones que yo veo actualmente es que la mayoría de sectas y de iglesias pseudocristianas han surgido de iglesias de sana doctrina. Y yo creo que en el momento los hermanos de esas iglesias no le pusieron atención y dieron que eso cogiera vuelo, y hoy tenemos sectas como los Testigos de Jehová, como los Adventistas y como otras tantas que surgieron de iglesias bautistas, iglesias de sana doctrina. Y también tenemos todo este poco de iglesias pseudocristianas que tienen alguito del evangelio, pero que está lleno de una montaña de errores brutales, que son la mayoría de iglesias hoy en día, que surgieron también de iglesias de sana doctrina, pero no les pusieron atención. No es que el amor, hermanito, no, el amor era decirle, oiga, pilas con eso, porque usted se está yendo por el lugar que no es. En las iglesias del Nuevo Testamento no dejaron de haber personas problemáticas, egoístas y dañinas para las congregaciones. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Sujetarse a la disciplina, sujetar a esas personas a la disciplina del Señor, amarlas, pero decirle las cosas como son, básicamente eso. Versículo 20, y ya vamos terminando, hermanos. Versículo 20, por favor. Uy, hermanos, pero ya van a salir a almorzar, tranquilos. Por favor, léanme fuerte. 1, 2, 3. Miren que el contexto y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies está hablando de eso, de las relaciones en la iglesia y de los falsos hermanos, de los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia. ¿Sabe qué está diciendo? Lo que yo entiendo, está diciendo, resistan a esas personas que al final ellos son simplemente una manifestación temporal de lo que Dios le permite hacer a Satanás para engañar a los que tienen que ser engañados. Pero ustedes resistan a esas personas, no les hagan caso. Y verán que en su momento el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuál es el énfasis en Cristo aquí que yo veo? Las relaciones que mantenemos al interior de la iglesia honran a Cristo. Hermano, si tú maltratas a tu hermano, si eres indiferente frente a tu hermano, ¿tú puedes decir que amas a Cristo? Es que Cristo es honrado en medio de las relaciones que tenemos como iglesia. Y una iglesia dividida es una iglesia que no honra a Jesús. Y una iglesia donde es permitido el pecado de manera abierta es una iglesia que no honra a Jesús. Y una iglesia donde unos están en contra de otros peleándose no es una iglesia que honra a Jesús. Y una iglesia donde hay gente preferida, o sea, gente en un lugar de preferencia sobre otros, eso no es un lugar donde se honra a Jesús. Y donde hay jerarquías y unos son superiores espirituales que otros, esa no es una iglesia que honra a Jesús, porque tal cosa no existe. Hermanos, en nuestras relaciones honramos a Jesucristo. ¿Y qué les digo como aplicación de esto? Ya la aplicación ha sido dada. Lo hemos escuchado, pero ¿qué refuerzo de esta idea? Nuestra fe en Jesucristo necesariamente debe manifestarse en una vida involucrada, amorosa y servicial a los hermanos en Cristo. Si no existe ese involucramiento, ese amor y ese servicio a los hermanos en Cristo, tú estás pecando y te invito a que te arrepientas y a que pongas tu fe en Jesús. Sin embargo, el orgullo no cohabita con la humildad. Y su ego impedirá que usted verdaderamente pueda vivir esto. La mayoría de la gente va a las iglesias esperando recibir algo. ¿Qué bendición voy a recibir? El verdadero cristiano va a la iglesia porque sabe que Él es una bendición para sus hermanos. Y aunque solo ocupe un lugar en esta iglesia o en cualquier otra iglesia bíblica verdadera del Señor, el solo hecho de que esté allí
es parte de ese amor y esa unidad y esa hermandad que existe entre nosotros. Y el solo hecho de que esté involucrado y se preocupe, así sea un poco por cada uno de los que están a su alrededor como cristianos, en eso Dios es honrado. Hay que morir al yo, hay que abnegarnos para seguir a Jesucristo. Esa es la iglesia de Jesús. Incline su rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por esta enseñanza, gracias por lo que podemos aprender de Romanos 16 respecto a las relaciones entre cristianos. Gracias, Jesús, por cada hermano que está entendiendo que no vinimos a Cristo para ser individuos, sino ser parte de una comunidad, de una congregación y de un cuerpo vivo, que es el cuerpo de creyentes que han sido salvados por tu gracia. Nos pertenecemos, nos amamos, nuestras relaciones deben ser sanas. Señor, danos gracia para hacerlo. Llévanos a morir, Señor, en esto también, en nuestro ego. A dejar de pensar que nosotros simplemente podemos sacar provecho de la iglesia, pero que no estamos llamados a servir, ni a amar, ni a preocuparnos por nuestros hermanos. Danos gracia, Señor, para que así sea. Danos gracia para que así sea. Y aquellos que están en medio de nosotros y no son creyentes, te pido que les des la gracia para comprender que sin ser de Cristo y viviendo para sí mismos, el juicio de Dios, el juicio tuyo, Señor, está sobre ellos. Y que este es el día de arrepentirse. Y que este es el día de poner la fe y humillarse ante Cristo y confiar solo en Él para salvación. Señor, gracias por cada hermano que ha escuchado este mensaje. Y gracias por los que lo escucharán, Señor. Porque creo, Dios, que no es una casualidad que esto suceda, sino es un llamado tuyo al arrepentimiento, a volvernos de corazón a ti, Padre. Muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús.